Bienvenidos a Primer Plano. Este es el último programa del año y como siempre lo hacemos una evaluación general de lo que ocurrió en este año 2023 que termina en distintos temas. Yo voy a empezar con lo político y lo político evidentemente pues está más relacionado, aunque siempre pasan muchas cosas por todos lados, con la cuestión electoral porque tiene que ver con la preparación, con las condiciones, con cómo se ve la elección presidencial del año que viene, que evidentemente será fundamental. Bueno, pues lo que vimos nosotros fueron, en primer lugar, dos procesos para seleccionar prácticamente a los precandidatos, a los candidatos, tanto de Morena como del Frente Amplio Opositor, adelantados. Es decir, decidieron adelantarlo. Las autoridades le dieron el visto bueno con ciertas limitaciones, pero a final de cuentas lo que ocurrió en Morena fue la decisión de la candidata, Claudia Sheinbaum, aunque no habían empezado ni siquiera las precampañas, estas fueron hasta el 20 de noviembre, y en el caso del Frente dijeron, pues no nos quedamos atrás, si ya les dieron permiso a ellos, le entramos también nosotros, porque si no se nos van a adelantar mucho, y también hicieron un proceso, su propio proceso, en el que quedó como virtual candidata Xóchitl Gálvez. Bueno, se pueden decir muchas cosas de uno y otro. Los cuestionamientos de Marcelo durante mucho tiempo, que dijo no fue piso parejo, las encuestas no fueron las adecuadas, hubo un vuelco en favor de Claudia Sheinbaum. Muchos pensábamos que a raíz de eso quizá abandonaría Morena, porque pues si vas a opacar y manchar el proceso nada menos que de la candidatura presidencial, pues quedarse no me parece que era muy buena idea. Pero, en fin, él hizo sus cálculos y se queda en Morena, pero después de haber, vaya que ensuciado el proceso como tal. Y de Xóchitl lo que diría del Frente es que se hizo un proceso más abierto del que no se había hecho antes, se permitió que participara ciertas ciudadanos, los que quisieron, a través de encuestas, a través de firmas. Se iba a hacer una primaria, los partidos no quisieron a la mera hora, nunca entendí bien yo por qué, debo decirlo. Yo sí quería que se hiciera ese proceso, me parece que era más adecuado, pero el caso es que una candidata que no se veía, que no era la favorita de los dirigentes, que ella misma no se había levantado la mano, pues fue la que resultó más competitiva y la preferida de estos ciudadanos, que es Xóchitl Gálvez. Ahorita hablamos sobre cómo van las campañas. Hasta ahorita, las cosas favorecen evidentemente a Claudia Sheinbaum, pero pues estamos empezando las precampañas. Otras dos vertientes a las que me referiré fue la consolidación del poder del presidente. A diferencia de otros sexenios, en el quinto año, él no solo se consolidó, sino que incrementó su poder y termina el año con pues buena parte de las cartas de la baraja en la mano. Él tiene la capacidad de repartir no solo en su partido o en su coalición, la coalición que encabeza Morena, sino al parecer también en Movimiento Ciudadano, y pues ha tenido la capacidad, qué curioso, de levantar a Xóchitl Gálvez, y luego, cuando ya no la señala, esta empieza a deslizarse gradualmente yo no sé si en las preferencias electorales, pero sí en las expectativas públicas, como que fue una candidatura levantada en torno a la confrontación con el presidente. Eso es, por un lado, me pareció notable. Y lo segundo, que hay que mencionarlo también, pensándolo en el largo plazo, otra elección presidencial en la cual la sangre no llega al río. Ya van varias y pareciera que es algo normal, pero en el siglo XX las elecciones fueron bastante violentas, las disputadas, hubo de todo, fusilamientos, represión, en fin, imposiciones, por supuesto, porque el presidente era el que decidía. Este siglo, de repente, a partir de la
primera primaria que organiza Fernando Gutiérrez Barrios para elegir al candidato del PRI, Francisco Labastida, en 1999, a partir de ese momento, como por arte de magia, las elecciones han sido muy tensas, muy fuertes, muy verbalmente, retóricamente muy duras, pero pacíficas. Creo que, pues, ignoro qué vaya a pasar en el 24, pero por lo pronto esas serían mis dos reflexiones. Bueno, yo, viendo el año político, pondría el énfasis en la mañanera. Me parece una de las innovaciones, claro que no es nada más del año de 23. Llevamos todo el sexenio. Pero ya vamos a terminar el sexenio. Entonces estoy evaluando el sexenio más que el año. De acuerdo. Y esta fórmula que encontró Andrés Manuel de dirigirse a la sociedad y a sus bases en particular, me pareció interesante por varias razones, pero una de ellas es que, teniendo a los medios formales de comunicación en contra, tiene desde luego el apoyo de La Jornada como periódico nacional, pero en términos generales se da el fenómeno a lo largo de todo el sexenio, y en el 23 se reafirma, de que hay una casi unánime actitud anti López Obrador y anti 4T en los medios, y sin embargo esta fórmula del tener varias horas, 5 días a la semana, del presidente frente a los periodistas ha dado un resultado que no sé si él lo esperaba, pero le dio muy buen resultado e introdujo una modificación en la comunicación política que ya no se va a poder echar atrás, aunque creo que nadie la va a poder repetir, porque hay cosas únicas de la personalidad del presidente, una personalidad carismática que no es fácil de volverse a encontrar, pero que sí va a dejar una secuela de que ningún presidente puede volver a la fórmula de Peña Nieto, por ejemplo, del presidente anterior, de simplemente no tener ningún contacto con la prensa, y porque los pocos que tuvo le salieron desastrosos. Entonces ahora vamos ya a normalizar, así como Sergio dijo que la paz, que no haya sangre, aunque sean duras las contiendas. Creo que la comunicación presidencial va a ser ahora más frecuente, cotidiana casi, indispensable, y ningún presidente se va a poder aislar. Bueno, ustedes se han planteado algunos términos más en el orden politológico. Yo voy a hacer mi papel de jurista, de abogado, porque para mí el proceso que se inició para la selección del candidato o candidata presidencial se empezó en un momento en que no está establecido en la ley. Es más, en la ley está establecido que no puede haber, que es un ilícito, es un delito hacer actos anticipados de campaña. Y el proyecto fue planteado por el propio presidente, según se difundió ampliamente, para que sea considerado por el Consejo Nacional de Morena, en donde dijo, bueno, de acuerdo con los estatutos va a ser por encuestas, y inscribió primero a 3 de Morena, y después agregó a 2 de los partidos coaligados, PT y Verde. Y dijo, el final de este proceso, el que gane las encuestas notablemente, será candidato o candidata presidencial. Es decir, ya estaban hablando de una candidatura presidencial. Esto es lo que se hace hasta el año 24, según la ley. ¿Qué es lo que es un fraude a la ley? Es escoger, todo fraude implica una cierta maquinación, escoger un procedimiento que no acata lo que dice la ley. ¿Cuándo debe empezar la precampaña? Debe empezar en noviembre. Aquí empezamos en junio a hacer el proceso. El asunto es muy grave para mi perspectiva jurídica, porque
que es jurídico, política y social y cultural también, porque vivimos un régimen presidencialista. Todo arranca con la selección del candidato presidencial o la candidata presidencial. Entonces, creo que esta maquinación fue confirmada por el frente, por el principal opositor. Dijo, pues nos parezca o no, como ya está aceptado y el tribunal y el INE ya lo bendijeron, pues nos lanzamos con la misma. Y entonces, esto es lo que yo quisiera decir. Aquí en la Constitución y en la ley se dice, este es el tiempo de pre-campaña. Empezaron 3 meses antes. Este es el tiempo de campaña. Todavía no han empezado, pero ya tenemos candidatos presidenciales. Teníamos 3, pero se rajó uno, el señor Samuel García, y están nada más 2. Esta es mi perspectiva. Sí, se distorsionó. Desde luego hubiera sido, desde mi punto de vista lo he dicho, que se hubiera aplicado estrictamente la ley, pero ni el INE ni el tribunal se pusieron firmes. En fin, no quisieron confrontar lo que ya era un hecho, que ya había empezado la campaña de Morena, y pues mejor le dieron la vuelta. Pero yo quiero regresar en lo electoral, algo que comentaron la semana pasada, pero yo no estaba aquí. Lo de Movimiento Ciudadano. A mí me parece importante el Movimiento Ciudadano, porque no es simplemente un partido que juegue por su lado y ya. Puede incidir sobre el resultado de la elección, dependiendo de lo que pase presidencial. Yo en este año tuve la oportunidad de platicar con varios de quienes conozco, de dirigentes, incluido el propio Dante, y yo les decía, miren, yo puedo entender en general las razones que ustedes dicen de que no les gusta el PRI y el PAN, lo entiendo, tienen una trayectoria no muy límpida, que digamos, quieren ustedes dar una imagen novedosa, etcétera. Les digo, pero como ahorita la cosa está muy polarizada, lo que les va a pasar es que los van a catalogar y a estigmatizar como esquiroles de Morena. Eso es lo que más probable va a ocurrir, les dije yo. Entonces el saldo va a ser negativo para ustedes. No les estoy diciendo que por favor se vengan con el frente. No. Pensando en su propio interés, creo que les va a ir más mal. Yo se los dije. En fin, pues siguieron con Samuel. Vean lo que pasó con Samuel. Yo creo que fue un mal cálculo el que hicieron ahí, porque el PRI y el PAN desde el Congreso de Nuevo León no le iban a poner tapete rojo para que fuera Samuel a quitarle votos a la oposición. No sé qué cálculo hicieron, pero ahora resulta que no tienen muchas cartas y que relegan la candidatura hasta enero, ya bastante tarde. Creo que les está saliendo mal, pero bueno, puede ser determinante dependiendo de los votos que pueda obtener Movimiento Ciudadano, pueden inclinar la balanza para un lado o para el otro. A mí, perdón, a mí el tema de Nuevo León sí me interesó, casi como picaresca de la política. Me llama la atención que un estado tan desarrollado en muchos aspectos, con una buena cantidad de universidades, una fuerza económica innegable, que se distingue tanto del sur de México, que a veces es hasta ofensiva su actitud hacia las otras partes de México, de repente tenga unos candidatos que, Dios santo, ¿de dónde lo sacaron? ¿De dónde sacó? Teniendo tal cantidad de posibilidades, saca al Bronco. Y ahora saca a Samuel. Pero Samuel no es Samuel nada más, es Samuel y su esposa. Y la parte de contenido de la política queda relegada por la parte de la forma. Espero que este ejemplo no cunda. Tal vez, Lorenzo, una posible explicación sea el fracaso del PAN como gobierno estatal y también presidencial. Sin duda. Vamos, eso dejó un vacío gigantesco que cualquiera está llenando y que no parecen estar siendo capaces los regios, los habitantes de Nuevo León, de suplirlo, de subsanarlo. Así es una cosa muy extraña, pero veremos qué sucede. Yo insisto, lo que pase con el Movimiento Ciudadano puede ser determinante. Nos vamos al siguiente segmento.
Bien, voy a hablar sobre seguridad, o la inseguridad, que es el tema que más preocupa a las y los mexicanos, con mucho, no hay ninguna duda. Y en ese sentido, en el 2023 han aparecido tres fuerzas históricas que van a plantear tal vez el reto más grande al presidente de la República y a la sociedad también. El primero tiene que ver con la disputa por los números. Ya no hay ninguna duda que se está discutiendo, se está haciendo un balance numérico sobre la capacidad que tuvo el presidente López Obrador para controlar la inseguridad. Y las cifras no le dan, no le ayudan. Hay más homicidios, hay más desaparecidos, en fin. Simplemente está viéndose acorralado por la evidencia empírica y está empezando a cometer errores como el querer manosear las cifras de desaparecidos. Segunda variable es la voracidad de los carteles criminales. Ha sido 2023 particularmente notable por la virulencia y la ferocidad con la cual están saliendo para disputarse y apropiarse territorios en Chiapas, en Tamaulipas, en Michoacán, en Guerrero, Guanajuato, en Sinaloa, Sonora. Es decir, hay una ofensiva de las 600, 700 grupos criminales de múltiples tamaños por apropiarse de los botines, que no son solo el tráfico de narcóticos, sino también la extorsión a todo el que se deje. La semana pasada hablaba de que existen, que ya estamos ante un régimen de esclavitud, semiesclavitud, práctica, fáctica en la región. Y finalmente, y brevemente, las tensiones con Estados Unidos por migración y fentanilo. En el 23 ya quedó clarísimo que va a ser tema de campaña en Estados Unidos y que va a presionar al presidente actual y a las dos candidatas. Nos falta quien sea nombrado por Movimiento Ciudadano, pero las dos candidatas se van a ver presionadas. Bueno, en materia de seguridad y en el 23 hay una canasta de asuntos, pero hay uno que persiste y que tendría que estar ya a punto de solucionarse en este año que termina, porque ya tiene muy poco tiempo para concluirlo en el 24, y es el asunto de Ayotzinapa. Ayotzinapa es un problema de seguridad que envuelve a muchos otros, muy localizado. Un grupo de narcotraficantes, Guerreros Unidos, en Guerrero, termina por detonar un asunto a nivel nacional e incluso mundial, el de el asesinato de los normalistas de Ayotzinapa en Iguala. Y se suponía que ya existían la decisión, los mecanismos para llegar al fondo de lo que pasó en esa trágica noche de Iguala, y sin embargo no tenemos la respuesta. Y Encinas, que el subsecretario de Gobernación, que estaba al cargo de resolver este tema, simplemente ya no está, ya renunció, y el presidente se echó el problema a cuestas de él resolver ese problema antes de que termine su mandato. Y bueno, termina 2023 y no hemos avanzado mucho. Es un tema de seguridad, es un tema político y va a ser heredado al año que viene, y el reto es mayúsculo. Bueno, yo creo que hay un tema
coincidiendo con que la principal preocupación de los mexicanos, o de la mayor parte de los mexicanos, es la seguridad, y vivimos un tiempo de inseguridad, habría que hablar también de quién es la responsabilidad de ofrecer protección a la sociedad. Pues es el Estado. Encinas, el subsecretario que renunció hace poco de Derechos Humanos, dijo, este fue un crimen de Estado, refiriéndose a Ayotzinapa. Y empezó a sacar responsabilidades de algunos de los principales actores que estaban en el ejército, e incluso se encarceló a 20 en un cierto momento y se atribuyeron responsabilidades. Estas responsabilidades nunca se han aclarado plenamente. El Estado está sostenido, y ahora muy claramente, por el ejército. No solo por los votos, no solo por las bases sociales, está sostenido por el ejército. Y el ejército es el principal actor político en la actualidad, el que tiene las principales responsabilidades en la administración pública, y cada una que surge que hay que asignar a algo, se lo asignan al ejército. Entonces estamos en un problema muy serio, porque el ejército primero no tendría que intervenir en seguridad nacional, solo puede intervenir, según la ley de seguridad nacional, en cuestiones cuando se tiene un enfrentamiento con otro ejército. Pero ahora resulta que es la fuerza principal para dotar de seguridad a la sociedad. Pero la sociedad no ha vivido nunca un momento tan difícil como el que se ha vivido este año, en la inseguridad, en la violencia desatada, en esta voracidad de los delincuentes, como decía Sergio, y esto es lo que me parece que hay que relevar. Esto de la cuestión del crimen organizado, pues sí, es un problema que no está tan fácil, que no es sencillo de resolver. Aquí lo decíamos, y aquí criticamos, por lo menos de mi parte, la estrategia de Calderón desde que surgió. Dije, no va a salir, eso va a generar mucho más violencia. Claro que no es sencillo abordar el problema y resolverlo. En el caso de López Obrador, desde la campaña misma, cuando yo veía cómo planteaba él que iba a resolver el problema, que sí decía, sí lo vamos a resolver, mal que bien, va a reducir, etcétera, yo veía, a ver, ¿cómo le va a hacer? Y veía puras propuestas pues que estaban basadas en premisas que me parecían muy poco realistas. Muchas de ellas, ¿no? De que los jóvenes ya no iban a trabajar en los cárteles porque les iba a dar beca, entonces pues, a falta de mano de obra, pues los cárteles iban a caer, en lo de abrazos y no balazos, hablar con los cárteles. Había una que no sé si ustedes se acuerdan, pero también la dijo, convencer al presidente de Estados Unidos de que a su vez convocar a los norteamericanos a ya no consumir droga. Y al no haber entonces demanda, pues ya no habría oferta, y entonces problema resuelto. Pues ya, se ve muy fantasioso eso, porque en Estados Unidos, pues los que se drogan se van a seguir drogando, y son muchos. En fin, había muchas cosas que decía, pues no tengo la solución, ni los expertos tienen la solución fácil. Simplemente decía, esto creo que no va a funcionar, y en esa medida puede ir creciendo, creo que sí ha ocurrido en este gobierno, la influencia de los cárteles en distintos territorios, que son los que de repente determinan el precio, en muchos casos, de la producción, cobran piso, derecho de piso, secuestran, y por eso ya vimos esta manifestación de que la gente reacciona por sí mismo, como pasó con Peña Nieto también. Las autodefensas dicen, si volteamos, si no hay nadie que nos proteja, y estos nos están constantemente extorsionando, pues vamos a defender nosotros. Señalaste, Lorenzo, el tema de Ayotzinapa, sí, indudable. Es tal vez el caso más paradigmático de lo que fueron las buenas intenciones del presidente López Obrador y a las cuales se vio obligado a dar marcha atrás. Fue de las primeras acciones que toma el 1 de diciembre del 2018, comprometerse a resolver Ayotzinapa. También recompuso la Comisión Nacional de Búsqueda de Desaparecidos y luego la Comisión de la Verdad sobre la Guerra Sucia. Gracias a Alejandro Encinas. Yo creo que su papel en gobernación fue vital y hay que reconocérselo, pero
hubo un momento en el cual la verdad incomodó a los militares. Y los militares le pusieron, no sé en qué momento, un chantaje al presidente o Encinas o nosotros. Y el presidente deja caer a Encinas. Cuando en mayo del 23 el New York Times descubre que el ejército espiaba a Encinas, el presidente lo protege a los militares, y en ese sentido la revancha de Encinas viene el 16 de octubre. Él presenta la adenda al informe sobre Ayotzinapa, en donde están los documentos que el ejército negaba tener, o parte de los documentos, no todos. Y el 19 de octubre renuncia y no ha vuelto a abrir la boca sobre este tema. No ha dicho absolutamente nada. Y esa es parte del drama. El problema ha sido la verdad. ¿Hasta dónde el Estado está dispuesto a reconocer la responsabilidad que tuvo? No todo el Estado, no, sino partes del Estado. Creo que este tema puede llevarnos a muchísimas honduras, pero ya resumiendo, el tema de la inseguridad y del crimen organizado no se ha resuelto, no se ve la posibilidad de una solución pronta, y sin embargo tenemos que seguirla pidiendo a los responsables y a nosotros mismos. No podemos aceptar que esta situación que se ha vivido como país, como sociedad en la inseguridad, se prolongue. Hay que poner en este año de 23 y sobre todo en el 24, que se tome una determinación, no una solución, una determinación muy clara. Prolongar esto es una agonía. Pero yo solo quiero agregar que una de las responsabilidades fundamentales del Estado es el control de los territorios. Y ha perdido este control en muchos estados, como ya mencionaba Sergio, y tiene esta responsabilidad que no puede recaer solamente en el ejército. Ciertamente hay un papel que puede jugar la sociedad, que debe jugar, de colaboración, pero hay otra cosa que es fundamental. ¿Tiene que intervenir el ejército como Guardia Nacional o no? Pues esos son los dilemas, y coincido con Lorenzo, dificilísimos para resolver el tema. Por ahora nos tenemos que ir. Regresamos. Bien, pues ahora vamos a tocar el tema de la economía en nuestro país. Ninguno de los que está sentado en esta mesa es economista, y yo soy el menos economista probablemente de todos. Pero la economía es algo que nos tiene todo el tiempo preocupados a los mexicanos y a los extranjeros que viven en México, porque si la economía crece, pues se supone que repercute ese bienestar al conjunto de la sociedad. Y la economía ha estado creciendo. Vamos a crecer este año un poco más del 3%. Esto no había pasado en todo el sexenio. El sexenio pasado empezó el crecimiento y llegó al 2%, más o menos, anual, pero este año sí está creciendo notablemente. Hay otros indicadores que son muy importantes de destacar, yo simplemente los enuncio. Ha aumentado el salario mínimo. Esto me parece el mayor acierto de este gobierno en materia económica. Este es un apoyo real a la base de trabajadores, aunque habríamos de decir que la mayor parte de la economía tiene trabajadores informales, no están en la economía formal. Entonces, pues esto benefició a los que están registrados en el Seguro Social, pero no a todo el mundo, ni siquiera a los trabajadores más humildes, como es la intención que hay detrás del aumento del salario mínimo. Y hay que ver cómo se puede atacar esta problemática de la informalidad
que trae una serie de problemas graves. No tienen seguridad social, no tienen tranquilidad, no pueden alimentar a sus familias, etcétera, adecuadamente. Y hay también una cantidad de gente que está metida en esa mafia que controla el trabajo no formalizado. Y tiene a muchas gentes explotadas. Y hay algunos líderes que sí se llevan una parte de la economía informal al patrimonio personal. Bueno, yo lo dejo ahí porque serían muchos factores. No, son muchos. Otro factor, no de este año que termina, sino de la época, es la relación económica con los Estados Unidos. Hubo un tiempo antiguo, que pareciera muy lejano, en que el proyecto nacional era mantenerse lo menos ligado a Estados Unidos, aunque se tenía que estar ligado, y que había que buscar una economía capaz de producir y crecer a ese famoso 6% del pasado, sustentándose en su propio mercado, en el mercado interno. Bueno, ya eso pasó a la historia, y lo que estamos ahora teniendo que experimentar, confrontar y ver cómo lo vamos a asimilar hacia el futuro es que México ya es parte de la economía norteamericana, de que tener una economía nacional independiente es un sueño que ya pasó. Entonces, la visión de nuestra economía hacia el futuro implica partir del hecho innegable de que somos un país muy dependiente de los norteamericanos, querrámoslo o no lo querramos, por nuestras exportaciones, por la cantidad de mexicanos trabajando en los Estados Unidos, y porque ya la idea de una economía, pues nunca fue posible autárquica, pero ligada al mundo por diferentes caminos, ya es imposible. Es la América del Norte, y vamos a tener que estar redefiniendo hacia el futuro nuestra idea de soberanía en función de ese hecho innegable. Sí se puede tener un grado de soberanía teniendo tal dependencia con Estados Unidos. Es una pregunta, no lo estoy diciendo de manera afirmativa. Espero que afirmativamente se pueda decir que sí, pero hay que trabajar el nuevo paradigma. Nuestra independencia política ya no depende de una independencia económica. Sí, qué buen ángulo metes a la discusión, que es el de la soberanía limitada por ser vecinos de una superpotencia. Y en ese sentido, este año 2023, México superó a China como el principal proveedor de bienes. Somos el país que más exporta a Estados Unidos. El 14% de sus importaciones vienen de México, lo cual es una cantidad enorme de dinero al mes. En ese sentido, sí, ahí tenemos, nuestras economías ya están muy imbricadas en muchos sentidos, lo que nos condiciona y también nos empodera. Tal vez la reflexión que haya que hacer al respecto es que en el 2023 se consolidaron en el mundo un reajuste de poder monumental que beneficia a México, porque por la vecindad con Estados Unidos y por un tratado de libre comercio que pone una exigencia en la cantidad de productos que deben llevar los bienes ensamblados, obligan a que compañías de todo el mundo vengan a México o a Canadá a instalarse para poder exportar a Estados Unidos sin pagar tantos impuestos. En ese sentido, México se ha beneficiado de esos reacomodos internacionales y cerraría con un factor que no se ha mencionado, que hay que reconocerlo, la disciplina fiscal que ha mostrado hasta ahora el gobierno mexicano y la mejoría, estando de acuerdo que la principal factor redistributivo ha sido el aumento en salarios mínimos,
también tiene que reconocerse lo que se ha hecho en el tema de la recaudación de impuestos. Ha mejorado la capacidad de persecutoria, si se quiere, o de vigilancia, depende quién lo diga, de parte del sistema de administración tributario del SAT. Decías, Pauli, que este año va a crecer la economía al 3%, qué bueno, y comparabas con el 2 punto y tantos del sexenio pasado, pero ahí fue en todo el sexenio. Pasado. Ah, del año. Ah, ok. Pensé que estabas comparándolo con los sexenios de los... No. Ojalá crezca más. El promedio no va a ser tan alto, el promedio sexenal. En parte por la pandemia, desde luego, pero hay muchos países que a pesar de la pandemia sí lograron crecer un poco más, digamos, de lo que habían perdido en relación con la pandemia. Pero yo quisiera dar un enfoque de un elemento que parece que no tiene que ver, pero sí tiene que ver, que es la corrupción. ¿Por qué? Porque la corrupción en relación con el manejo de los recursos públicos, del dinero que se ha agarrado por aquí, por allá, de los fideicomisos, del seguro popular, y que muchas veces no está claro qué se ha hecho con ese dinero. Pues está desde luego el problema de Segalmex, ¿no? Como un prototipo, pero hay una gran cantidad de contratos que se han dado con opacidad, que no se sabe bien a bien cuál fue el procedimiento, porque han sido asignación directa, que se había dicho que eso se iba a terminar, y sin embargo ahí siguen. Hay muchas cosas como de el dinero que se ha agarrado de un lado y del otro, ¿dónde ha quedado? No está claro dónde ha quedado. Y pongo un ejemplo de muchos, además de las obras públicas. Las obras van a ser redituables, muchos dicen que no tanto, las obras, el Tren Maya, el aeropuerto, hay expertos que dicen, pues no tanto, pero por ejemplo en la cosa del Tren Maya, sí se calaron muchos árboles. Digo, además de que el precio fue mayor que el que habían planeado, sí se talaron muchos árboles. ¿Dónde están esos árboles? ¿Quién los está capitalizando? Hay opacidad al respecto. ¿Quién los está vendiendo? ¿Dónde está ese capital? Porque es un capital de madera y no es pequeño. Hay mucha opacidad, es lo que estoy queriendo decir, en relación con el manejo económico de cómo se han hecho los fondos de aquí para acá, para allá. Ya sé que no es la economía como tal, pero tiene que ver con el manejo de la economía, la transparencia, el que sepamos qué se hace con ese dinero, a dónde va, etcétera. Bueno, yo creo que vale la pena decir que este crecimiento se debe a varios factores. Uno muy importante pues es la cantidad de exportaciones que estamos teniendo, que recibimos muchos dólares. Otro son las remesas que mandan los trabajadores mexicanos, que son enormes. Y el tercero es el aumento al salario mínimo. El aumento al salario mínimo es un impulso a la economía. Por eso hemos crecido, porque la gente tiene más capacidad de compra y anima a toda la economía, el trabajo. Y esto es algo que vale la pena resaltar en este momento, aun cuando hay una captación muy diferenciada de ingresos y de fiscalización, porque el salario mínimo no está gravado. Y ahora estamos pensando que el salario mínimo es un gran impulso, pero no está gravado. Entonces no está contribuyendo a la captación de recursos fiscales, que ha sido notablemente amplia en este periodo. Pues no sé, si ustedes quieren agregar, todavía tenemos. Sí, nos quedamos esperando. Perdón, es que existe una cierta lógica que no se advierte. Mira, creo que tienes razón. Lo positivo es que podemos terminar 2023 tranquilos en el aspecto económico. Vamos a ver lo que sucede en el 2024 con el por qué nos vamos al déficit. 2 millones de pesos más será el déficit del endeudamiento del gobierno para financiar un presupuesto expansivo. Ignoramos cuáles vayan a ser las consecuencias, esperemos que no sean negativas, pero en todo caso esa es una de las nubes que
nos avisoramos para el próximo año. Pero tenemos que concluir este bloque, se nos ha acabado el tiempo, no nos deje, nos vamos a uno muy rápido enseguida para concluir. Vamos a cerrar nuestro programa de revisión del 2023 con el tema de la política exterior, de la política internacional. Sí. Vaya que sí hay temas. El año, desde luego, que sigue centrado en el choque de las grandes potencias, pero ahora ya no es Estados Unidos contra la URSS o contra Rusia, sino que se mete China. Entonces ya está recibiendo, digamos, el bastón de mando el adversario de Estados Unidos, del soviético al ruso, ahora al chino. Entonces esa es una característica. Las soluciones violentas, o bueno, las explosiones de violencia, son otras de las características de política internacional. Está, desde luego, el caso de Israel en Gaza, que es una tragedia increíblemente absurda al final de cuentas. Se están destruyendo dos estructuras culturales, la de los gazetíes o los palestinos en general y los israelíes, y el mundo está viendo esto con horror y sin poder hacer nada. No se puede hacer nada porque la relación de poder que sigue estando en las grandes potencias, y Estados Unidos ha vetado las posibilidades de que la ONU entre a hacer algo ahí, y vemos con impotencia lo que está pasando en Gaza. Y le propongo reflexionar sobre lo de Ucrania. Eso parecía haber un tema que se tendría que haber resuelto ya, y el conflicto ahora se prolonga. Los ucranianos lanzan una ofensiva, la ofensiva no funciona, pero tampoco los rusos pueden aprovechar la circunstancia. Es un empate catastrófico. Bueno, estamos en un esos son impasse, dos. ¿no? Estamos en un impasse en alguna forma. La guerra entre China y los Estados Unidos es una guerra comercial. Sí. Es una guerra que se maneja pacíficamente. Podrán estar de acuerdo aquí y allá, pero finalmente se gana más o se gana menos, pero se gana siempre. Aunque entre Taiwán las dos está potencias. ahí. Sí, pero me refiero a la macro. Las dos potencias son las que están en esa guerra que es comercial. Pero no es la única guerra, ni la que ocupa toda nuestra atención. Ahora tenemos dos guerras caminando, empezaron este año, la de Ucrania y Rusia, por poco digo la Unión Soviética, pero ya dicen que ya no es la Unión Soviética. Y la que tú mencionas de Israel con Gaza o con Hamas, porque es muy difícil decir que es con Palestina. Claro que Hamas es el líder de Palestina, es el grupo que lleva las riendas de la política de la autoridad palestina. Entonces, yo creo que estas dos guerras no están al margen de la guerra comercial, pero no tienen como principal problema el asunto de las ganancias comerciales, sino que tienen la posesión de su territorio. Palestina está luchando desde hace muchas decenas de años por mantener un territorio. Y Ucrania está defendiendo su territorio con las uñas y con muchos apoyos que ha tenido de la Unión Europea, de Estados Unidos, etc. Pero el terreno de la pelea es el territorio, la preservación, el control del territorio, que tiene muchas connotaciones, como hemos podido ver. Uno de los aspectos más complejos del análisis internacional es cómo se imbrica, se influye
con otras variables. Por ejemplo, la política. Me voy a referir a la interacción entre política interna y política exterior, porque este fue un año muy, si le preguntamos a Marcelo Ebrard, el ex canciller, pues este fue un año pésimo. Le fue de la patada en muchos sentidos, políticamente sobre todo, no logró ser candidato, no logró consolidar un movimiento alterno y terminó... Oye, no le preguntes a Dante, ¿por qué? No, a Dante fue el último mes, fue diciembre, en cambio Marcelo fue todo el año. Sí, pero... y es una pena que en esa debacle del poder político de Marcelo se haya diluido el entendimiento bicentenario que tenía 4 años negociándose con Estados Unidos, y fue una de las iniciativas más sofisticadas e interesantes para normalizar las relaciones de seguridad entre México y Estados Unidos. El principio era muy sencillo de enunciar, muy difícil de implementar. Las relaciones de seguridad tienen 4 grandes vertientes: migración, narcóticos, armas y lavado de dinero. Cada una tiene su propio carril, su propia autopista. Marcelo impulsa la idea de juntarlas y negociarlas en conjunto para que tengan más lógica, sean más integrales, lo cual tuvo algunos éxitos. Metió una demanda para presionar a Estados Unidos por el tema de las armas. Todo eso de repente ya parece haberse quedado en el olvido, con lo cual pues así es la historia. No estoy diciendo que debería ser de otra manera, lo lamento, porque ahora sí ya podemos decir lo que hizo bien los que fueron candidatos a la presidencia. Durante 2 años estábamos inhibidos porque pues, andaban ahí jugando a las corcholatas, que lo hicieron durante bastante tiempo, pero en fin. Se acaba el año y parece que se acaba el entendimiento bicentenario, porque Alicia Bárcena, que yo recuerdo, no lo ha mencionado, puedo estar equivocado. Yo le doy un giro al tema de los procesos políticos, pero a nivel internacional, lo que estamos viendo. Yo creo que lo que estamos viendo en muchos países, no en todos, es lo que Samuel Huntington, el politólogo norteamericano, llamó reflujo democrático. Él hablaba de los oleajes democráticos, habló de una tercera ola después de los años 80. La primera fue a fines del siglo XIX y principios del XX, la segunda después de la Segunda Guerra Mundial y la tercera en los 80. Pero él decía, viene un oleaje democrático donde varios países adquieren la democracia y luego viene un reflujo donde muchos caen, algunas se sostienen, otras caen. Y él da muchas razones: decepción democrática, que la gente cree que las democracias te va a resolver el problema económico y que cuando se cansan abandonan y pueden apoyar líderes, digamos, no muy democráticos. Creo que estamos viviendo el reflujo democrático. De la tercera ola de la que él habló y escribió, de los 80s y 90s, creo que estamos viendo un poco ese reflujo en varios países donde, no quiero decir con ello que sean de izquierda o de derecha, no, sino que las democracias, aunque tengan gobiernos más de izquierda o más de derecha, se están poniendo en riesgo en muchos países y caen en manos de autócratas de izquierda o de derecha. Es decir, vemos a muchos países que de repente se cansaron de la izquierda, lo vimos con Argentina ahorita, y se van para el otro lado. Lo habíamos visto con Bolsonaro. Luego lo vemos al revés, se cansan de la derecha en Chile, se van a la izquierda. El chiste es que la democracia sobreviva, pero creo que en muchos países la democracia está siendo vapuleada. En algunos resistirá y en otras está cayendo. Pero creo que lo que estamos viviendo en estos momentos es ese reflujo democrático del que hablaba Huntington, porque él ya sabía que iba a pasar, porque así es la lógica que hemos vivido desde el siglo XX. A ver qué democracia recibe, incluso en Estados Unidos. También ha habido con Trump y a lo mejor viene otra vez otro embate. Pero en toda América Latina pues hemos visto los virajes y mucha eficiencia, y en otros países también, obviamente.
Un tema que ya no vamos a poder tratar es el tema de la ecología, el esfuerzo que se ha hecho porque todo el conjunto de naciones sea responsable y detengamos en unión de todos el deterioro ecológico. Y en este año del 2023 debíamos de haber avanzado y no avanzamos. Está ahí el reloj haciendo el tic-tac y se nos está acabando el tiempo. Este año debimos de habernos dado cuenta todavía más que antes de que se acerca un momento decisivo en el deterioro global y hacemos como que no se trata de nuestro asunto. Pero miren, ya nos tenemos que ir, se termina este 25. año, bueno, el año todavía se tarda, pero les deseamos una buena Navidad, que Santa Claus o quien sea les haya traído ya en este 25 algo y nos vamos.